En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias nuevamente. Una tarde más estamos contigo. Gracias, Jesús, porque abres nuestros corazones, nuestro entendimiento. Que en este Adviento, Señor, podamos entrar todos los días dentro de tu corazón y tú en el nuestro. Que podamos, Señor, saber disfrutar de esta unidad que somos en lo físico, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo emocional, en los pensamientos y en las acciones. Tú así nos has hecho que sepamos disfrutarlo. Amén. Bien. Os recordamos, estamos en el tema de Somos una unidad. Estamos, más o menos, vamos por la página número 5. Sin embargo, haciendo un pequeño repaso, porque siempre, como es cada 15 días, tenemos a veces algunas cosas simplemente como para ponerlo lo más indispensable. Estamos en este tema de que somos una unidad en cuanto a cuerpo, parte psicológica, que conlleva las emociones, que conlleva los pensamientos, que conlleva también mi manera de actuar, y está la parte espiritual, ¿sí? Que engloba todo al final es espiritual. Esto es básicamente el resumen. Hemos hablado de la importancia de no vivir en el pasado ni en el futuro, sino de estar en el presente. ¿Os acordáis de esto? Lo importante que es también vivir en el presente. También hablábamos la importancia precisamente que conlleva el amor en todo esto, y que cuando el amor se nos distorsiona, ¿os acordáis? Que hablábamos del amor, que hay un buen amor y hay un mal amor, y que cuando el amor se nos distorsiona podemos hacer cosas que pueden dañar a otros y dañarse a sí mismo, ¿sí? Nos recordamos de esto. También que la vida pues hay que vivirla en el presente, que hay cosas que hay en el pasado que a lo mejor no supe hacer o no pude hacerlo de otra manera. Y yo aquí hablaba de que era importante no culpabilizarse. Lo que ha pasado en la vida. Para eso hay un perdón de Dios, si es necesario. Perdonarse también uno mismo es importante, pero no culpabilizarse cuando a veces entramos nosotros con el pasado generalmente tendemos nosotros a la culpa. En el curso número 2, que no lo damos este año, dentro del curso número 2, logramos distinguir entre dos culpas, que es la culpa reparadora, la que repara o puede reparar cuando se puede lo que ha sucedido, cuando se puede, no siempre se puede reparar. La culpa reparadora, y también la culpa persecutoria. ¿Qué es esta culpa persecutoria? La que de cristiana no tiene nada, y que es a la que generalmente nosotros sí recurrimos, que es lo que llamamos nosotros el machaque interno, que nos machacamos, cómo es posible que yo lo haya hecho, etcétera y tal. Y de esto, recibir o hablar del perdón en Dios va a ser muy difícil, porque si yo me persigo a mí mismo, ya Dios me puede alcanzar perdonándome, que yo sigo machacándome, ¿sí? Mientras que la culpa reparadora se repara cuando se puede, y si no, generalmente lo podemos hacer también simbólicamente. Yo creo que la reparación simbólica es muy importante, a veces esto se olvida en esto, pero bueno, no estamos hablando del tema de la culpa propiamente, sino decíamos que a veces, por las experiencias que hemos tenido, en el mal amor que hemos tenido, pues la vida nos ha llevado por donde nos ha llevado. Nos hubiera gustado no vivir cosas que hemos vivido, y tenemos que aprender a perdonarnos nosotros mismos y perdonar también a los demás, y sentirnos perdonados por Dios. Hablábamos también la importancia que tiene el cuerpo, que es la casa del espíritu, la importancia y la información que tiene el cuerpo. El otro día estaba yo con mi ahijado en el hospital, que lo operaron de una apendicitis, y me dice mi ahijado, me duele muchísimo.
Y le digo, sí, ya sé, estaba recién operado. Y entonces, en una de las cosas le digo yo, me dice, y yo no sé por qué me duele. Hubiera fingido yo mi dolor y no, claro, es un niño de 9 años. Me dice, hubiera fingido mi dolor, no le hubiera dicho nada a mi mamá y no me tienen que operar. Y entonces le digo yo, dale gracias al dolor. Entonces le expliqué y le dije, mira, ponte la mano aquí, le digo, y le vas a dar gracias a ese dolor, porque el dolor te informa que algo ahí anda mal. Si no fuera por el dolor, no nos hubiéramos dado cuenta. Le digo, y algo muy gordo te hubiera pasado. Entonces, el cuerpo tiene una información. Vamos a darnos cuenta hoy, cuando vamos a iniciar con las emociones, que las emociones precisamente son esto. Son una señal, son una información, como el dolor físico, que me indica algo. Pero yo creo que así como mi ahijado, como este niño, que dijo, hubiera fingido no tenerlo y así no me operan, muchos en los sentimientos preferimos decir, mejor no sentir lo que estoy sintiendo y así no me meto en ningún conflicto. ¿O no? Yo creo que muchas veces lo hemos pensado. E incluso muchas veces también hemos pensado nosotros en que esto hasta estorba, como decía anteriormente, para la santidad, etcétera. Que esto lo recordábamos. Recordábamos también la palabra de Dios, que todo es creado por Dios, que Dios nos ha diseñado así, que nos ha diseñado con un cuerpo, con una mente, con un corazón, con el cuerpo, con la parte del espíritu que habita entre nosotros. Así nos ha diseñado. Y este diseño que tenemos es un diseño fantástico. Lo leíamos nosotros el otro día en el libro de la sabiduría. ¿Os recordáis que decíamos, si algo no te hubiera parecido, no lo hubieses creado, pero has creado todo porque así te ha parecido bien y qué bueno que lo has hecho? Y esto es lo que vamos a ver también con las emociones. Y nos quedamos más o menos en el folio número 5. Página número 5. Y casi que inicio en el segundo párrafo, es que en ocasiones forzamos las cosas. Estamos hablando del cuerpo, de las emociones, de los pensamientos. Pero será hasta que nuestro organismo y nuestra vida vaya madurando por los caminos del espíritu, cuando tendrá lugar la relajación. El organismo se autorregula. Muchas veces pensamos nosotros que si tengo, generalmente, pero por ejemplo que si me pongo a llorar o estoy angustiado o tengo miedo, aquello se va a desbordar. A no ser de que haya una situación muy muy gorda, tengo que recurrir a lo mejor a una medicación. Y que la medicación a veces es necesaria, importante para mantener el ritmo de la vida diaria. Pero en casos más o menos, generalmente, e incluso personas que tienen un bajón de depresión, el organismo se autorregula, baja y se autorregula. Y es fiarme de mi organismo, fiarte de tu organismo. ¿Habéis hecho la experiencia de que a veces estáis enfadados? Si no le das cauce al enfado, ¿qué pasa? Permanece dentro. Porque el organismo necesita sacarlo y autorregularse. Si yo no lo dejo que se autorregule, se va cogiendo una presión. Y si no lo dejo del todo, el cuerpo me responde. ¿Cuántas veces el colon sabe más de mis enfados y angustias que yo mismo? ¿O no? ¿Cuánto más sabe una migraña de mis miedos que yo mismo? Pues claro, no los dejo salir, no los escucho y el cuerpo dice, toca la puerta. Y dice, aquí estoy, si no me escuchas por otro lado, yo sí te voy a hacer que me escuches. Entonces esto es importante. El mensaje del cuerpo, la tensión, el dolor, la náusea, la relajación, el mensaje de las emociones, el miedo, la tristeza, la alegría, la ansiedad, constituyen el acercamiento genuino desde el mundo de nuestras funciones. Necesitamos recuperar la actitud contemplativa de un niño. Jesús nos decía en Mateo, si no os hacéis como niños, no entráis en el reino de los cielos.
Alguna vez en la infancia, por educación que recibimos, evaluamos ciertas respuestas emocionales, ideas o sensaciones físicas como elementos inaceptables, porque no se ajustan a nuestra idea de cómo sobrevivir en el mundo de los adultos. Por ejemplo, un perfeccionista puede volver loco a un niño que tiene la espontaneidad más genuina que puede tener, la trae por naturaleza. Pero tú a un perfeccionista muy radical le pones un niño enfrente y se vuelven locos mutuamente. Porque el niño tiene la naturaleza, lo más espontáneo, lo más fluido. El niño, si es de reír, ríe, porque lo está sintiendo. Hay que educar, sí, pero educar en el amor. Educar en el amor. No significa no es hora de sentir dolor por algo, o no es hora. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros a un niño que dice, me siento triste? Venga, que esto no es para sentirse triste. El niño está sacando los primeros pasitos para sacar un sentimiento, te lo muestra y le dice que está triste y tú, venga, que esto no es para... Hay que escucharlo. Te pones casi a su mismo nivel físico, te sientas o te puedes sentar en el suelo, a ver, cuéntame qué es lo que te pasa. Para él es una gran cosa lo que está pasando. Yo a lo mejor desde lo mío lo miro, pero así, a veces como nos educaron así, nos han castrado tanto los sentimientos, las emociones, que no nos damos derecho a sentir ni a acoger sentimientos tampoco. Entonces, a veces, os recordáis, creo que os lo contaba a vosotros, ¿no? Los niños, la sabia naturaleza que tienen cuando se dejan sentir ellos. Tú acoges a un niño, lo abrazas, o él te pide un abrazo si tú lo tienes y tal, y luego ¿qué hace? Te dice, déjame. El niño se va, ya. Si tú lo retienes, ¿qué pasa? Se enfada, no quiere, porque ya no lo siente. Es muy sincero, ya no. Y tú, venga, que sí, porque el que necesito soy yo, no es el niño. Y venga tú, que sí, el niño hasta te puede dar una patada, te puede hacer lo que sea. En cambio nosotros, por esta educación que hemos recibido, se nos enseña a estar donde no queremos, a estar donde nos puede hacer daño, cerrar los ojos y aguantar, porque hay que aguantar. Mire, hay cosas en la vida donde uno no quisiera estar y ha tenido que estar, por supuesto. Pero, y cada uno, yo también, cada uno de nosotros hemos tenido que estar en situaciones donde uno no ha querido estar, pues le ha tocado estar y pues uno está. Pero en las situaciones donde uno puede elegir, no castrar el sentimiento, escucharlo. Esto lo vamos a profundizar con la cuestión, vamos a ir viendo, vamos a ver unos 10 sentimientos, para qué sirve, qué información me da, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema dentro del cuerpo, dentro del espíritu, dentro de los pensamientos y las emociones, es que las herramientas nos fueron dadas ciertas herramientas en la vida. Yo he encontrado personas que a lo mejor en su casa había una paz, una tranquilidad, sus padres eran muy monos, majísimos, nadie gritaba, todos los hermanos de su madre y de su padre se llevaban súper bien, aquello maravilloso. Y me he encontrado gente así, que después a los años, claro, aprendió esto, a los años tiene que confrontar cosas, decir que no, enfadarse, y no sabe hacerlo, no sabe. Porque son herramientas que las tiene, Dios te las dio y de repente cuando las vas a ocupar no sabes dónde están. Entonces no sé decir que no sé confrontar a nadie, no sé pedir, hay gente que no. Entonces hay herramientas que por la misma educación no las utilizo. Esto también afecta y no nos vuelve como un todo. A veces la hemos valorado tan mal que cuando necesitamos no la encontramos, estoy en el último párrafo, no sabemos cómo enfadarnos o lo que es peor, nos volvemos pasivos
aceptando hasta maltratos u ofensas. Hay personas que, porque han aprendido en la educación en su casa que no se pide, o uno nunca se enfada, o uno nunca confronta, o uno nunca dice que no, o siempre hay que decir que sí, este tipo de cosas que uno aprende afectan muchísimo después. Los padres te entregaron esto con muy buena intención, pero es importante también ver que todas las herramientas sirven. Luego veremos nosotros, una de las cosas que vamos a ver son las polaridades que hay en nosotros. Esto de que todo funciona y todo sirve. Hay tiempo para, como nos dice el Eclesiastés, tiempo para reír y tiempo para llorar. Sirve el llanto y sirve la risa. Las dos cosas sirven. Pero hay casas donde o nunca se llora o nunca se ríe. Curiosamente. Hay tiempo para el duelo y tiempo para bailar. Y hay casas donde solo se baila o solo se hace duelo. Cuando es necesaria las dos cosas, porque la vida es un movimiento. Y es importante ver qué movimiento es el que qué otra parte me hace falta a mí, porque a lo mejor cristianamente la hemos colocado como mala. Reírse es malo. Yo he encontrado casas donde reírse es malo. Bueno, ya lo peor es cuando te dicen que todo lo que te rías en esta vida tienes que pagarlo. Que yo he escuchado ese refrán y a mí me da un horror, porque yo me río mucho. Y digo yo, la que tengo que pagar será muchísimo. Cuando es tan saludable, ¿no? Pero da la sensación como que siempre ponemos solo una parte, la otra parece como que no. Y nos definimos así. De esto también vamos a hacer un ejercicio de cómo nos definimos en nosotros y qué parte nos hace falta. Desentenderse de la emoción, del pensamiento y del cuerpo es no vivir en el espíritu. Página número 6. El cuerpo es espiritual, es la casa del espíritu. No hay otra casa. Si no hay cuerpo, no hay salvación. Al cuerpo hay que cuidarlo, porque su vocación es resucitar. Ni más ni menos. Al cuerpo hay que cuidarlo. Somos la casa del Espíritu, somos templo del Espíritu, hay que cuidarse. Y esto es importante. Después veremos también, y ciertamente en este mundo en que vivimos, hay un culto al cuerpo tan exagerado, que de hecho de los mayores gastos que hay a nivel mundial es en cosmética, en gimnasios, en cosas para adelgazar, en no sé cuánto. Mire, está bien cuidarse. Sí, está bien cuidarse, pero que esto no desatienda las otras partes de las cuales también estoy hecho. Hay gente muy frustrada porque es gorda, porque es más bajita, porque no tiene pelo, porque tiene mucho pelo, porque aprenderse a amar a uno mismo, esto también es importante. El cuerpo es espiritual cuando es fiel, unificadamente fiel a toda su verdad, que le alude y le trasciende hacia Dios. Cuando corporalmente madura en armonía con sus necesidades e integra sus frustraciones, es capaz de amar fecundamente y vive una conciencia despierta. Recordar que no es que tenga un cuerpo. A ver, ¿quién tiene cuerpo aquí? Bueno, después de lo que he dicho, no tenemos cuerpo, somos un cuerpo. Soy un cuerpo. Hay gente que dice, es que casi como que uno dijera, mi cuerpo y yo. No, yo no puedo decir mi cuerpo y yo. O yo y mi cuerpo, no, yo. Cuando hablo de mi cuerpo digo, yo me siento. ¿Por qué? Porque yo soy una unidad. Entonces recordar, soy un cuerpo con emociones, con sentimientos, con pensamientos, con un espíritu que está habitado y autoposeído por mí y por el Espíritu. Ahora, aquí me voy a detener un poquito. Es necesario saber distinguir lo que es un estado espiritual de un estado fisiológico o psicológico. Un estado espiritual es aquella sensación que recibe una interpretación de este fenómeno en clave de espíritus, acción de Dios que se representa en mí, que por supuesto conlleva experiencia
física y emocional. A ver, os explico esto. Recordemos que una de las cosas que a veces nos confunde, tenemos la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual. En la parte psicológica están las emociones, los pensamientos, las necesidades. Y entonces, saber distinguir la voz de Dios, lo importante que es la voz de Dios, de mis propias voces o de lo que en esta unidad me pasa, es muy importante. Si usted tiene a nivel físico una migraña, ¿cómo se puede sentir? Mal. ¿Cómo sería mal? Me siento enfermo, me siento triste. Una persona se puede sentir triste porque tiene una migraña. ¿Cómo la interpreta? ¿Qué puede pensar? ¿Que estoy enfermo? ¿Tengo una cosa grave? Vale. Y si lo pongo en plano espiritual, una persona de estas a veces puede llegar a pensar, si padece mucho, hay gente que llega a pensar, por ejemplo, Dios no me quiere. Dios no me quiere, Dios se ha olvidado de mí. A nivel de las emociones, a nivel de los pensamientos y también unas necesidades. Hombre, necesita sanar, por supuesto. ¿Ya? Vale. Esta interrelación física de una migraña, de una tristeza, de un pensar y de una necesidad, es importante aclararla. Porque a veces podemos llegar a pensar, Dios no me quiere, cuando lo que estoy teniendo es una migraña, o estoy teniendo una depresión, puedo estar teniendo una ansiedad muy fuerte, o un miedo. Y entonces es identificarlo y decir, vamos a ver, esto pertenece a mí, este miedo me pertenece a mí, pero yo sintiendo miedo, a veces puedo decir cosas a Dios, vivir mi vida espiritual de una manera o de otra. ¿Me explico? ¿Sí me seguís? Que esto se puede interrelacionar perfectamente. El mismo que viene a la Eucaristía o que se relaciona con el Señor, es el mismo que a nivel psicológico o puede tener un pensamiento obsesivo, o puede padecer de mucho miedo, o puede ser una persona muy enfadada, o puede ser una persona que se minusvalore mucho, que no se valore. ¿Sí? Entonces, teniendo claro esto y teniendo claro cómo está la parte física, ahora voy a decir, ¿y qué me quiere decir a mí Dios con todo esto? Esto es distinto. ¿Sí? Esto es distinto. Otra cosa es decir que con todo esto, para mí Dios no me quiere, para mí Dios me ha abandonado. ¿Me explico cómo puede moverse una cosa con otra? El mismo que viene a la Eucaristía puede venir con migraña, con tristeza, o no se valora mucho. ¿Cómo va a entrar el Evangelio? ¿Cómo va a entrar la palabra de Dios? Para poner un ejemplo, una persona que poco se valora, que cree que no vale nada, que los demás valen más que él, que encima se siente despreciado por todos, y viene a la iglesia y escucha, hay que ser el último. ¿Cómo crees que escucha esa palabra? Servidor de todos, el último. No hay que ser importante en esta vida. ¿Qué es lo que anda buscando esta persona? Que le animen, ser alguien, ser importante, que se le vea. Y en el Evangelio dice hay que ser el último, hay que servir a todos. ¿Me explico? ¿Cómo esto
Hay sus cosas. Una persona que padece de miedo, una persona muy perfeccionista, una persona de lo que sea, una persona con ansiedad, con mucha ansiedad al futuro, y que escucha: no os preocupéis por el día de mañana. Le vendrá muy bien, por supuesto que le viene muy bien todo esto, pero la dificultad que hay a nivel personal es importante. Entonces, por eso es importante a veces decir: ¿por qué a mí la palabra del Señor se me dificulta? ¿Por qué? ¿En qué se me facilita? ¿Qué cosas hago decir a Dios que no dice, sino que pertenece a lo mío? ¿Sí? Y esto es parte del discernimiento. ¿Sí me seguís en esto? ¿Reconocéis algunas de estas cosas que os han pasado a lo mejor? A mí personalmente sí. Sí, cosas de estas que uno... Por tanto, una cosa es que me siento triste, por ejemplo, porque estoy en un duelo, y esto es un estado psicológico. Otra cosa es estar porque estoy enfermo, una situación fisiológica. Y otra cosa es estar triste, tener la tristeza, o como dice el Papa, la vergüenza, por haber pecado. Y entonces, como Pedro, o como que negó al Señor, lloró su pecado. Esto es un estado espiritual. ¿Me explico? Pero esto a veces lo podemos revolver de tal manera que ya yo no sé. Entonces, lo del duelo, que es una parte psicológica de una tristeza, entonces resulta que esta tristeza ya me pongo triste, pero con Dios. Porque, y comienzo entonces a diferenciarlo. Lo mismo en un sentimiento, también la alegría o el gozo. Recordemos que las cosas espirituales, el Señor generalmente las regala. No se me vienen dadas, y esto es importante, es decir, no las provoco, sino me vienen dadas por el Señor. Importante escuchar la voz de Dios y distinguirla de mis propias voces personales. Esto está en la página 6, a la mitad más o menos. Saber escuchar las voces interiores, la voz del miedo, del enfado, de la vergüenza, el deseo de dominación, el deseo de ayudar, necesidad de afecto. Cuando uno ha aprendido a escucharlas, a identificarlas y a asistirlas, más sencillo se hace reconocer la amabilidad, el calor y la luz de la propia sabiduría interior, la sabiduría que tiene Dios dentro de mí. Sí. Yo lo que hago es Dime. escuchar la voz de Dios y aprender a saber cuáles son las tuyas personales y la voz de Dios, que estoy muy pendiente. Pues precisamente eso es el discernimiento. Es que me dice que le parece muy difícil distinguir la voz de Dios de las voces personales. No, pero te pongo un ejemplo muy sencillo. Una persona muy rígida, que se enfada y no puede ver ningún fallo en nadie. Esto lo estoy hablando en el curso número 3, pero los acentos. Entonces pone acentos en su casa. Su casa todo el mundo tiene que ir en orden, todo el mundo no sé cuánto. Comienza a insistir en ello, es decir, Dios dice, a Dios no le gusta el desorden, a Dios no sé cuánto, a Dios no sé qué. Vale, ¿es cierto esto? ¿La voz de Dios es, a Dios le gusta el orden? Sí, pero de esa manera no. Entonces distínguelo de tu enfado. Distínguelo, es decir, no hagas decir a Dios cosas que no dice ni como no lo dice. El cómo es importante. Dios dice que hay que esforzarse en esta vida, sí, pero así como tú lo dices, no, eso es tuyo, porque tú eres una persona muy enfadada y muy amargada. Entonces reconoce tu amargura y reconoce tu enfado y reconoce que cuando hablas de Dios se te sale lo tuyo, que no tiene nada que ver con eso. Es decir, cuesta, pero no es ciencia astronómica. Es decir, es ¿de qué padezco yo?
Algo tan simple, ¿de qué padezco yo? Una persona muy miedosa que insiste mucho en Dios te pide que seas precavido, que seas prudente. A Dios no le gusta la gente que echa a andar para adelante. Mira, reconoce que es que tú eres un miedoso de primera. Y que cuando escuchas hablar a alguien que se lanza al espíritu, entonces reconoce que frenar a alguien, eso pertenece a ti, que anda frenando a todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, esto, sí. Todos los ejemplos que estás poniendo son negativos, pero ¿cómo distinguir en la alegría del gozo? Porque hay veces que puede ser cosas muy simples, muy normales, con mucho gozo y con mucha alegría. Y sientes en tu interior que eso es bueno, pero eso es como distinguir. Bueno, ¿os recordáis? Sí. Sí, ¿os recordáis? Me estaba preguntando por un sentimiento positivo, la alegría o el gozo, por ejemplo. ¿Os recordáis al inicio, al puro inicio, de el qué siento? Y la otra parte era ¿a dónde se me está dirigiendo esto? ¿A dónde me está llevando todo esto? Y que habían unos 4 o 5 criterios. Uno era, si este gozo y esta alegría me lleva a atender a los pobres, a tener misericordia conmigo y con los demás, si me lleva a ser bienaventurado o un desventurado, y si me lleva a estar más cerca del Señor. 4 o 5 criterios. Entonces, si no me lleva a eso, seguro que no es de Dios. Mira, si tu alegría es porque no le compartes a nadie nada de lo que tienes, y dices tú, todo para mí y estoy tan contento, cuando sabes que hay alguien muy necesitado a tu lado, esa alegría, por muy alegría que sea, de Dios, no creo que sea. Sí, entonces hay unos criterios, obviamente, y esto lo vimos, o sea, lo tenéis ahí en el primer esquema, un esquema con unas flechitas, ahí está un poquito colocado. Pero está bien recordarlo, continuar recordándolo. Os lo pongo aquí, en negrita, en la página número 6. Es bueno preguntarse, ¿esto que siento es un impulso de Dios o conociéndome es parte de mis neuras? Lo pongo así muy de por casa, pero me perdonáis el lenguaje, pero ¿cómo pienso? ¿Cómo es mi modo de sentir? Mi historia de sentir, de mis vivencias. Es decir, todos tenemos un historial de sentir, más o menos nos conocemos un pelín. Por eso es importante, este curso pretende que nos conozcamos un pelín más, porque cuanto más luz ponga yo dentro de mí, la respuesta hacia el Señor va a ser un poquito más fluida. La respuesta hacia el Señor en el amor a los demás va a ser más fluida, más libre. Y no que me veo haciendo cosas que no sé ni por qué las hago. Es que no sé por qué siempre me sale esto. Y uno dice, conócete un poquito, acéptate un poquito, pídele al Señor también que te ayude a cambiar, pero esto va a ser importante, porque si no, parece que hay una lucha tremenda. Además, en la página número 6, también en nombre de Dios, en esto de que somos una unidad, que hay que cuidar el cuerpo, la mente, las emociones, en nombre de Dios se han impuesto sacrificios pensando que a mayor dolor, más pena se expía a la persona y por tanto más agradable a Dios. Está la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual. Recordemos emociones, pensamientos y necesidades. Luego nos daremos cuenta y luego ubicaremos que en esto, básicamente, y creo que lo decía yo en algún momento, lo vamos a poner en su orden, que son básicamente pensamientos, emociones, sentimientos y necesidades.
Siempre hay una necesidad. Y luego viene la acción, por supuesto. ¿Os recordáis que os comentaba yo que dependiendo cómo yo piense, así siento, y dependiendo cómo sienta, así voy a actuar? Sí, os lo había comentado esto, ¿no? Entonces recordemos esto. Principal, los pensamientos. ¿Cómo estoy pensando? Si yo pienso que Dios no me quiere, ¿cómo me puedo sentir? Triste. ¿Y qué puedo llegar a hacer? Me alejo de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir? La acción repercute ahí, ¿vale? En esto de que somos una unidad, a lo largo de la historia se ha hecho más énfasis en que si somos cristianos, lo más importante es el cuerpo y la parte psicológica no son nada importantes. Esto ha llevado a unos abusos, sin ser anacrónico, pero han sido abusos, donde se ha castigado el cuerpo en pro de que se salve el alma. Se quemaba gente, no importándole el ardor y el dolor de su cuerpo, con tal de que salvara su alma, para que expiara lo que había hecho. Ya te digo, os digo, no quiero ser anacrónico, pero esto se ha hecho. Hoy todavía hay una serie de cosas todavía que aparecen por ahí, en ciertos grupos, donde el cuerpo hay que casi anularlo, porque es lo más pecaminoso que puede existir. Cuando hemos visto nosotros que si Dios hubiera visto que era lo más pecaminoso, no lo hubiera creado, que me ha diseñado maravillosamente. En esto nos vamos a detener un poquito. Esto a veces puede combinar con personalidades sádicas y o masoquistas que no se permiten disfrutar de la vida y de la creación, que en nombre de Dios infligen castigos o lo infligen a los demás, o realizan penitencias expiatorias fuera de todo amor y toda compasión. En nombre de Dios, como decía, se ha quemado personas, se ha culpabilizado, atemorizado en muchas religiones. La conversión no viene por el temor, sino por el amor. ¿Cuántas veces predicaciones, más que todo, a meter temor a la gente? Y si no te conviertes en el fuego eterno vas a estar... ¡Qué horror! Eso es sádico, porque después ese que ha hablado así se gira y dice: ¿cómo han quedado? ¿Con un susto en el cuerpo? Eso es sádico, eso es sadismo. Eso no es evangelio, eso es sadismo. Jesús no hizo eso. Con muy buena intención, vale. Yo no estoy juzgando la intención de quien lo hace. No juzgo, supongo que... Pero curiosamente el sadismo... Es curioso que el sadismo, quien lo practica o quien lo hace, no es por maldad, sino lo hace por amor. Lo hace por amor. Es curioso, es decir, psicológicamente el sádico siente que está amando y el masoquista siente que así lo aman. Psicológicamente, estoy hablando psicológicamente cómo funciona. Funciona por amor. Entonces yo supongo, a mi entender, que quien hace estas cosas tan sádicas pensará que lo hace, que ama a la gente. Esto no justifica lo que hace, por supuesto, en ningún momento, ¿sí? Bueno, lo vamos a leer aquí más abajo, sí. Por tanto, es de tener cierto cuidado, ya que a veces puede ser que los sufrimientos corporales lleguen a ser compatibles con la gloria del yo, con el narcisismo, con el vano honor y la gloria personal. Muchos santos al final de sus vidas pidieron perdón por el trato no tan bien debido a su hermano cuerpo. San Francisco de Asís o Ignacio Loyola, para poner dos ejemplos. Al final de su vida le piden perdón a su hermano cuerpo y dice: perdóname porque te he tratado malísimo. La idea era entre más machaque yo a mi cuerpo,
más gloria a Dios doy. Mire usted, Dios en su infinita misericordia, recordemos que el único sufrimiento, y que bueno, no me adelanto que lo tengo aquí, y que voy a seguir leyéndolo porque me parece importante lo que está. Es importante que la persona no se proponga metas que no le vienen dadas de parte del Señor, y aún estas mismas que se vayan realizando desde pequeñísimos pasos, desde la positividad y desde las raciones vitalizantes. Esto lo dice Carlos Cabarrús, que es un jesuita, también un antropólogo. Todo tiene que ser para crecer y no para destrozarse la vida. Hay personas en Cuaresma, en Semana Santa, uno ve unas cosas espeluznantes. Yo entiendo que con el dolor de uno puede hacer lo que uno quiere. Pero pensar que Dios quiere eso cuesta muchísimo. Personas que, una vez yo me acuerdo en una iglesia donde estaba yo, que toda la gente, fue hace muchos años, que rezaban el Via Crucis de rodillas, y todo el mundo de rodillas. Pues a mí aquello, pues no, yo iba de pie. Y una señora se me quedó mirando, pero era como, no me lo puedo creer. Y me dice, ¿usted no puede hacer un sacrificio por el Señor? Le digo, mire, yo no creo que Dios pida esto. Yo no creo que Dios lo pida. Si a usted se lo pide, hágalo. Pero a mí no me lo pide. Porque esos, vamos a ver tres palabras importantes. La palabra sacrificio significa sacro facere, que significa hacer sagrado algo. ¿Vale? Hacer sagrado algo. Si a ti te llegan gente a casa y tienes que cocinar y estar 5 horas de pie cocinando y lo haces con mucho amor, ese cansancio, ese sufrimiento, tú lo haces sagrado porque lo vas a hacer con mucho amor para entregarlo. Esta es la relación que tiene con el sufrimiento. Si tú estás cuidando a un enfermo y te toca pasar la noche en vela, vas a hacer sagrado ese cuidado del enfermo, y ese hacerlo sagrado, a lo mejor, no siempre, te exige estar en vela. Y ese cansancio, por tanto, el sufrimiento que Dios quiere, que os lo pongo ahí en esa página, el único sufrimiento que Dios quiere es aquel que brota de quitar el sufrimiento de otros. Nada más. Cuando tú, por quitar el sufrimiento de otros, por atender a un enfermo, por hacer una comida, por ayudar a alguien, por ayudar económicamente a alguien, te toca sufrir, dice el Señor, bien. Pero sufrir para salir de la iglesia, por 3/4 de hora arrodillado, con las rodillas hinchadas, y llegar y enseñarle a los nietos cómo tiene usted las rodillas, y que así es lo que pide el Señor, que haga unos esfuerzos en esta vida para que Dios te quiera, y después de toda esa cosa que le dices, le echas una bronca a tu nieto, y el nieto dice, mire, yo para ser así mejor ni me arrodillo, ni rezo Via Crucis, porque qué ganas le dan de acercarse a un amor de Dios. Toda ascesis, que esto es la otra palabra, la ascesis viene de una palabra en griego, askein. Al final lo que significa la ascesis es del entrenamiento de los griegos cuando iban a hacer ejercicio. La ascesis, por ejemplo, son para nosotros los cristianos son como ayunos o todas estas cosas, ¿sí? Pero la palabra en sí es el entrenamiento en el deporte. Es una cosa positiva. Lo que pasa es que los estoicos, que son los que controlaban las pasiones y las emociones, metieron a esta palabra una parte negativa, que esto se nos coló a nosotros. El Papa ha dicho, la moral cristiana no es ni estoica y es mucho más que una ascesis. Lo ha dicho en encíclica, lo tiene en encíclica nueva. Es decir, no es estoica, estoica es el no sentir. No, yo me puedo sentir y es mucho más que una ascesis. Toda ascesis,
todo aquello que yo quiera hacer, de un ayuno, el entrenamiento para nosotros, para ellos, era entrenarse para ser un buen deportista. La ascesis, si no es un entrenamiento para ser más humano y más compasivo, de nada me sirve. De nada me sirve. Es que fui a una vigilia y no veas lo cansado que estoy y tal. Sí, ¿te ha servido para ser más compasivo y más humano? No. Porque a veces hemos pensado que a mayor sacrificio, a mayor dolor, a mayor negación de uno, más agrada al Señor. Mire, lo que le va a agradar al Señor es que usted sea más compasivo y más humano con sus hermanos. Esto es lo que se agrada con el Señor. Porque es lo primordial. Hay algunos que son muy exigentes, que hacen unas cosas con su cuerpo o en grupo. Hay grupos muy exigentes también a veces dentro de la iglesia que hacen unas cosas y entonces claro, lo que se llena es el ego. Porque yo lo hice tan bien, tú no aguantaste, pero yo sí. Y dicho sea de paso, os cuento esto, lo de San Francisco de Asís. No sé si lo conté el otro día. Para que veáis cómo son los santos. San Francisco de Asís dice que una cuaresma, las cuaresmas antes eran larguísimas, los ayunos, perdón, eran larguísimos en la cuaresma, entonces era toda la cuaresma en ayuno. Tal. San Francisco, como era muy humilde, hacía 39 días. Dice que 40 no, para no parecerse al Señor, pero ya eran bastante 39. Estaban todos los frailes en ayuno y uno se retorcía del hambre, pero se retorcía. San Francisco se despertó en la madrugada y le dice, ¿qué te pasa? Y le dice, es que no aguanto el hambre, yo me voy de la orden porque no soporto, porque yo no aguanto todo esto. Dice, no. Despertó a todos los frailes del convento, los llamó, los metió en el comedor, sacó toda la comida, le dijo, ala, come todos. Y le dice el otro, pero si él es el que no aguanta, le dice, no, precisamente por eso. Dice, para que nadie se enorgullezca de que aguantan y él no, rompemos el ayuno todos. Eso es un santo. Misericordioso y compasivo. Su ascesis le lleva a la misericordia y a la compasión. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? ¿Has visto que no aguanta? Si es que yo no sé para qué se meten estas cosas y no aguantar. Estas cosas son para nosotros los que podemos. La vanagloria es tan grande a veces en las cosas de Dios, impresionante. Y dice, ¿qué más da? ¿Qué más da? Rompamos el ayuno todos, comamos. Si a Dios lo que le importa es, mira, lo estábamos haciendo, no podemos, pues mira, y para que nadie juzgue, lo hacemos todos. Y estas cosas, pues lamentablemente a veces hablo aquí, bueno, del sufrimiento que Dios quiere es el que resulta de la lucha contra el sufrimiento. Atender a los más necesitados, recordar que amar duele. Es hacer sagradas las cosas, eso significaba sacrificio. Os cuento también, una vez yo fui rector de un seminario. A mí nunca se me va a olvidar, porque fui rector de un seminario y en un retiro espiritual que teníamos, que era de un mes, en silencio y tal, era un retiro muy bonito y esto. Pues resulta que uno de los seminaristas me dice, Luis, quiero hacer un sacrificio con esta idea negativa, puedo hacer un sacrificio durante estoy yo en el retiro. Estoy hablando de esto hace unos 15 años, o más, unos 18 años, por ahí. Le digo, ¿y cuál es? Y me dice, mire, yo quiero dormir en el suelo durante el retiro. Y le vengo a pedir permiso, si me deja dormir en el suelo. Y le digo, ¿por qué quieres dormir en el suelo? Y me dice, es que yo me llevo muy mal con mis compañeros. Y entonces en este retiro, sacrificándome yo un poquito, durmiendo en el suelo, tal, y le digo, ajá, ¿y cómo lo vas a hacer? Y me dijo, no, yo saco la cama de mi habitación, para que no me dé la tentación de acostarme en la cama, la pongo en el pasillo, hago el retiro y tal, y luego después la vuelvo a meter. Y le digo, no.
¿Qué notáis en eso? Ponía la cama en el pasillo. Primero ya, todo el que pasaba le iba a preguntar qué pasaba, ¿no? Para empezar. Segundo, ¿qué relación tiene acostarse en el suelo, dormir mal, pegarse un buen resfrío, con que se lleve mal con sus compañeros? No pega con cola. Se sentía muy mal él, probablemente estaba expiando su situación, se llevaba mal con los compañeros y se iba a autocastigar, porque era una persona además que tendía al autocastigo. Entonces se autocastiga de esta manera. Mire, Dios se puede valer de muchas cosas, pero pudiéndolo hacer, lo más difícil no es acostarse en el suelo, es llevarse bien con sus compañeros. Y a veces le damos más énfasis a lo otro. Voy a rezar 500 Padres Nuestros porque me he portado mal con no sé quién. Y no los rece. Rece uno, bien rezado, y llévese bien con esa persona, si puede. Pero no se autocastigue en esto, porque si no parece que ya he cumplido. No me llevo bien, pero ya yo pagué. Con 500 Padres Nuestros ya está pagado. Pues yo no puedo hacer este trueque en la vida. Y a veces por tanto, bueno, estoy en el Sacro Facere, en hacer las cosas sagradas. Por tanto, si hacer algo sagrado me implica a mí algún sufrimiento o algún coste, que este sea para ayudar a los demás y para quitar más sufrimiento. A nivel personal, el amor a sí mismo pasa por hacer de mi vida algo sagrado, queriéndome mucho, amándome mucho. Muchas veces hemos separado cuerpo y alma, como si el primero fuera malo y el segundo bueno. Bueno, aquí pongo yo el ejemplo de San Francisco, que lo pongo aquí, y yo creo que más o menos esto ya lo he hablado. Recordemos que si estamos hablando de esto, es porque en la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Amarás al Señor. ¿Con qué nos dice? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Pensamientos, sentimientos, cuerpo, todo yo, una unidad. Yo no puedo amar al Señor solo con esto. Soy una unidad. Y el mismo, con lo mismo que amo al Señor, amo a mis hermanos. Yo no tengo dos corazones. El Señor me puso dos ojos, me puso dos oídos, me puso dos de muchas cosas, pero solo un corazón. Porque con el mismo corazón tengo que amar a Dios y amar a mis hermanos. No tengo dos corazones. No puedo separarme, no puedo dividirlos. Ese es el mandamiento que os comento aquí. Y luego termino brevemente en estos 8 minutos que quedan sobre el amor a sí mismo. Porque este mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todos, ¿no? Y a tu prójimo, ¿cómo? Por tanto, ¿cuántos amores hay aquí? 1. 3, que son 1, pero son 3 amores. Son los 3 amores que se nos pide practicar en la vida. 1 lo tenemos clarísimo, amor a Dios. El segundo, más o menos, y el tercero, muy poco. ¿O no? Bueno, vamos a hablar un poquito del amor a sí mismo. El amor a sí mismo es básico para lograr el amor a los demás. No es un egoísmo. El egoísmo tiene que ver con el deseo inmaduro que se siente en el centro de la escena, que se satisface exclusivamente con su realización sin tener en cuenta todo lo demás. El amor a sí mismo trasciende este plano. Amarse a sí mismo es amar
lo que me gusta de mí y lo que no me gusta de mí. Amarlo no quiere decir consentirlo, en el sentido de la complacencia. Quiere decir reconocerlo, tenerlo en cuenta, respetarme, asistirme. ¿Sí? Si logro amar lo que no me gusta de mí, es cuando puedo amar lo que no me gusta de los otros. Todo aquello que no satisface mis deseos inmediatos. El amor a mí mismo no solo excluye el amor a los demás, no solo no excluye el amor a los demás, sino que es precisamente el que lo posibilita. No se puede, y esto ha sido una de las de cristiano de toda la vida, no se puede amar a los demás sin amarse uno mismo. Pero esto de amarse uno mismo le tenemos tantísimo miedo, porque nos da la sensación de que nos vamos a autocomplacer tanto, cuando en realidad en el libro de los Proverbios dice: no te prives de pasar un buen día. Así dice el libro de los Proverbios. No te prives, si puedes, de pasar un buen día. ¿Cómo suena eso a vosotros? Fenomenal. El día que te lo estés pasando bien, vas a decir tú: yo cumplo la palabra del Señor. ¿Estás pasando bien? Porque recordemos que tanto para unos sentimientos como para otros es pasándomela bien, tengo compasión conmigo, tengo compasión con los demás, soy de los bienaventurados, o estoy despreciando a algún pobre, sí o no. Y esto es lo que me dice, si eso, esa alegría y ese gozo y ese pasarla bien, ¿es de Dios o no? ¿Me explico? Bueno. En los, aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Que en los aviones, esto de marcha a sí mismo, ¿no? En los aviones, los que habéis viajado en avión alguna vez, dicen, se pone la azafata enfrente y dice: señores y señoras, vamos a despegar, no sé cuándo. Si hay una despresurización en la cabina, caerán unas mascarillas. ¿Y qué es lo que sigue? Pero antes de eso, dice: póngasela usted primero y luego... Y de hecho en los folletitos aparece una X si usted se la está poniendo primero a él. No, póngasela usted primero y luego ayude al otro. Es que no nos damos cuenta muchas veces que lo mejor que yo puedo dar a los demás es estar bien yo. Si tú eres una madre de familia y no estás bien, ya le puedes cocinar, le puedes dar regalos, que si tú no estás bien, lo que les llega no es de calidad. Lo mejor que yo le puedo dar a cualquier persona es estar bien yo. En mi mente, bien. Con mi corazón, bien. Con mi cuerpo, bien. Y entonces es lo mejor que te puedo dar, que yo estoy bien. Y entonces ahora puedo servirte, puedo ayudarte, puedo estar contigo. Pero si mi mente está fatal, lo que yo entregue va a ser... Si mis pensamientos tienen una gran dificultad, o si mis sentimientos tienen un amor dolido con mucho odio, pues mire, no, lo mejor es estar yo bien. Es lo mejor que puedo regalarle a los demás. Hay gente muy abnegada, con muy buena intención, pero se olvida de sí mismo. Y este es su pecado, su desacierto. Y os pongo aquí una frase de Claudio Naranjo que me encanta. Es natural el amor al prójimo en personas que se aman a sí mismas. El amor al prójimo surge naturalmente en alguien que se ama a sí mismo. El que no se ama mucho a sí mismo, le cuesta amar a los demás. No surge naturalmente, hay que empujarlo. Pero una persona que le surge como naturalmente el amor a los demás y tal, una persona que posiblemente se ame, surge naturalmente. Hay que diferenciar entre egoísmo y amor a uno mismo. En el egoísmo es más bien un intento de llenar el hueco, perdón, no es el huevo, el hueco que se deja, la falta de un verdadero amor de las personas de sí mismo. También en esto, hablando de la unidad, psicológicamente, voy a decir algo así como: el pecado
es algo así como la energía psicológica mal encausada. Es decir, lo que nosotros vemos como pecado a nivel espiritual, psicológicamente es la energía que se te ha puesto por creación, que está dirigida hacia el amor y viene desde el amor, se te ha desvirtuado. Espiritualmente nosotros decimos, ha pecado, ha ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque todo brota de la creación. Estoy hecho de amor para amor, en dirección de amor, y yo me pierdo en el camino. Bueno, esto lo leéis más o menos. Solo termino con esto. Solo leo el párrafo siguiente que me interesa simplemente y terminamos. Cuando una persona recibe un amor demasiado abnegado, sin límite y no saludable, ese amor llega al otro como un amor desordenado, como un mal amor. Quien recibe ese mal amor no lo recibe bien, porque viene de la tortura a sí mismo. Viene con mucho reclamo o con una superioridad moral. Y explico esto. Cuando uno entrega y entrega demasiado, o no estoy bien yo y me dispongo a entregar y entregar, lo que le llega al otro le llega mal. ¿Sí? Esto es lo que nos está diciendo. Lo que le llega al otro le llega mal. Pero encima, si yo no me cuido a mí mismo, puede saltar por aquí una superioridad moral. Una superioridad moral. Yo soy mejor que tú, porque mira, llego a colmos de no cuidarme con tal de que tú tengas, cargarle mucho a la otra persona. Porque el responsable de cuidarte tú a ti mismo eres tú. No me vengas tú a decir que no te has cuidado tú por mí. Yo te lo agradezco, pero eso lo controlas tú. ¿Sí? Porque si no hay una superioridad moral. Es decir, yo soy mejor que tú, porque tú no llegas a hacer esto que hago yo por ti. Esto es como eso es un reclamo al final, te estoy reclamando muchísimo. En esto a veces hay muchos reclamos históricos en familias, etcétera, por este tipo de cosas. Pero el mensaje es quererse uno mismo y sentirnos en una unidad también. Bien, vamos a terminar aquí. Vamos a agradecer a Dios que está con nosotros. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias porque tú estás con nosotros. Te quiero pedir que me bendigas, Señor. Soy una unidad para ti y quiero ser una unidad para mí. Gracias por el cuerpo que me has regalado, por la mente, por el corazón, por todo mi ser, porque puedo sentir y puedo pensar. Que todo esto me sirva, Señor, para amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. Y que pueda amar, Señor, también al prójimo como a mí mismo. Enséñame a amarme a mí mismo, Señor. A veces soy el peor enemigo de mí, pero tú me amas y me has hecho grande. Gracias, Jesús, porque hoy también quiero hacer sagrado todos los momentos. Quizá es necesario un esfuerzo, pero no es el esfuerzo lo que lo hace sagrado, sino es mi actitud y estar en tu presencia. Que mis ascesis, Señor, aquellas cosas externas que haga por ti, me lleven a ser cada día más humano. Amén.